Hola a todos, hoy vamos a comenzar nuestra clase de historia con la Guerra Civil Española. Pero antes de hacerlo, he de recordaros dónde nos habíamos quedado en el anterior vídeo. Estábamos en la Segunda República. Recordad que habían ganado los republicanos y que Alfonso XIII se había marchado del trono. Así que había gente que no estaba muy contenta con las reformas progresistas que se estaban cumpliendo durante esa época. ¿Qué son reformas progresistas? Recordad, todos los derechos y libertades que se habían alcanzado después de muchos años de no tenerlos, como por ejemplo el sufragio universal, una importancia muy significativa a las escuelas y a la educación, diversas mejoras en lo agrario, en lo laboral, es decir, se habían conseguido muchas mejoras de diferente índole, pero había mucha gente que por esta y otras razones no estaba contenta. Pensad, estamos ya en el siglo XX. Ahora no, ahora estamos en el siglo XXI. Pero en el momento de la historia que vamos a empezar a contar hoy, estamos ya en el siglo XX. Julio, 1936. En esa fecha comienza la Guerra Civil Española. 3 largos años de uno de los conflictos armados, por no decir el más importante, de nuestro país durante el siglo XX. Mirad, había 3 protagonistas principales. Eran el general Mola, el general Sanjurjo y el general Franco. Ahora os contaré un poquito más sobre ello. Pues bien, como os decía, había 3 generales importantes: el general Mola, el general Sanjurjo y el general Franco. El general Mola, en realidad, era como la cabeza pensante de todo este movimiento y de todo este alzamiento. El general Sanjurjo era el que realmente iba a liderarlo. Y el general Franco fue el que finalmente lo lideró. Pues bien, el general Sanjurjo no pudo liderarlo porque cuando viajaba de Portugal a Marruecos, que es donde estaban las tropas que iban a iniciar toda la sublevación, al final Sanjurjo viaja de Portugal hasta Marruecos. Bueno, pretende, porque en realidad su avión se estrelló y no pudo hacerlo. ¿Y cuáles fueron las causas que produjeron que en este país hubiera una guerra civil española en el año 1936? Pues mirad, hay muchísimas versiones al respecto, hay muchos historiadores que piensan de manera distinta, pero en realidad hay como 3 versiones fundamentales. La primera es la que se estuvo enseñando en este país durante mucho tiempo, debido a que, acordaos que después de la guerra civil hubo 40 años de dictadura. Vamos a ir un momento atrás. Recordad que había 3 protagonistas en la historia: Sanjurjo, Mola y Franco. Sanjurjo muere en el accidente cuando va a tomar parte en las tropas sublevadas de Marruecos, porque ellos estaban en Marruecos para tomar la sublevación, y toma la posición, la toma Franco. Bueno, pues Franco, después de ganar la guerra civil, porque ahora os contaré el final, porque estoy haciendo un spoiler tremendo, pero cuando gana la guerra civil se produce el franquismo, que son los 40 años de dictadura que tuvimos en este país. ¿Sí? Bueno, pues dejándolo ahí, entonces durante esos 40 años de dictadura, y hay algunos historiadores que lo siguen pensando, se estuvo diciendo, y la causa de que se produjera una guerra civil española fue la mala gestión, la culpa de la República, de la mala gestión que habían hecho durante la Segunda República, que esa gestión y que esa forma de gobierno no fue nada positiva y que había una necesidad de provocar un golpe de Estado para cambiarla, ¿vale? Entonces, en este caso, la culpa de la Segunda República. Segunda República. Perfecto. Otra de las razones por las cuales se pensaba, o se piensa, o se defiende por parte de los historiadores, es que los militares sublevados fueron los que causaron la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, había una Segunda República bastante inestable, es cierto, pero los militares y gente que era muy, como os he dicho antes en la primera parte del vídeo, todavía querían que estuviera el rey Alfonso XIII, que se había marchado, pero querían una monarquía. Había gente de distintas facciones de la sociedad que no le gustaba la Segunda República y querían algún cambio, con lo cual los militares sublevados, recordad que si los militares se sublevan en un país es grave porque ellos son los que tienen las armas, el armamento. O sea que si pensáis en un país donde hay militares y civiles, pues si los militares se sublevan, así, a bote pronto, militares y civiles, ¿quién gana? Pues los militares que van armados, evidentemente. Así que una sublevación militar siempre es bastante grave e importante. Y la tercera causa por la cual
algunos historiadores piensan que se produjo la guerra civil en España es porque había mucho descontento social y civil en ese momento, y no solo en España, sino en el resto de Europa. De hecho, cuando sucede aquí la guerra civil en España, ya se están empezando a mover un montón de movimientos que, bueno, que vais a estudiar posteriormente cuando lleguéis a secundaria, como el fascismo en Alemania, en Italia, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a empezar ya en Europa con un movimiento social bastante complicado en el que todo el mundo está bastante descontento. ¿Qué había durante la Guerra Civil Española? Fundamentalmente dos bandos, el bando de los sublevados y el bando de los republicanos. ¿Quiénes eran los sublevados? O también llamados ellos mismos el bando nacional o el bando de los nacionales, aquellos que estaban de acuerdo con el golpe de Estado de Franco, que evidentemente, como os he enseñado, un golpe de Estado que en ese momento era totalmente ilegítimo, porque los golpes de Estado es quitar al gobierno que está de manera ilegítima y a veces violenta para instaurar el propio gobierno que uno quiere, ¿vale? Y el bando republicano, que eran aquellos que estaban a favor de la república, que en ese momento era legítima, el gobierno de la república legítima. Así que recordad, bando sublevado o nacional y bando republicano. ¿Cómo eran las características de cada uno de estos bandos? En el caso del ejército, en el bando de los sublevados, el ejército, evidentemente, si los que se sublevan son mayormente militares, pues era un ejército muy bien preparado, muy bien armado y muy cohesionado. ¿Entendéis la diferencia entre un bando y otro? En este caso, así, sin pensar más, ¿quién ganaría? Pues los sublevados, porque su armamento es mayor y están más preparados. El bando republicano tenía unas milicias y una sociedad que se empieza a armar de alguna manera, pero que no tiene una carrera militar, que no tiene unas armas adecuadas, y que realmente es la sociedad civil que se arma de alguna manera. Los apoyos de unos y de otros. El apoyo que lleva el bando sublevado. Pues bien, las personas que apoyan al bando sublevado son la Iglesia Católica, los monárquicos, los carlistas y los falangistas. Los apoyos de los republicanos, pues eran los republicanos mismos, los comunistas y los socialistas. Durante la guerra civil, ¿quién apoyaba a qué bandos? Porque recordad que en una guerra es muy importante el apoyo internacional, porque si luchamos unos contra otros pero no nos apoya nadie, pues bueno, ganará el más fuerte. Pero si además nos apoya gente o sociedades de otros países, pues entonces es posible que podamos ganar la guerra o no. Es decir, siempre ayuda. ¿Quién va a ayudar al gobierno sublevado? Por otro lado, ¿quién ayudó al bando republicano? En ese momento estaba gobernada bajo un régimen comunista. Entonces vieron, ¿os acordáis que en los republicanos había comunistas, socialistas y republicanos? Pues dado por esas circunstancias, lo ideológico más parecido era la URSS, era la Unión Soviética. Entonces fueron los que ayudaron a los republicanos. ¿Cómo sucede todo el transcurso de la Guerra Civil Española? Que en el libro no os aparece, pero a mí me parece que es muy interesante, aunque lo vais a estudiar posteriormente en secundaria, pero me gustaría que supierais un poquito más o menos cómo se desarrolla. En 1936, recordad que las tropas sublevadas estaban en Marruecos, tenían que cruzar el estrecho, recordad, en Marruecos, norte de África, hay que cruzar el estrecho para llegar a España. ¿Cómo lo hacen? Intentan llegar a Madrid, y lo hace con la ayuda de Italia. ¿Vale? Italia es uno de los países que va a ayudar a los sublevados durante la guerra civil. Recordad que en ese momento Italia y Alemania estaban entrando en el fascismo, ¿vale? Entonces estaban totalmente de acuerdo con los sublevados. Entonces, ¿qué sucede cuando van entrando las tropas? Bueno, pues que durante esos momentos aparece o sucede uno de los hechos más tristes durante la guerra civil. Es el bombardeo de una de las ciudades que estaba liderada por el bando republicano, que era la ciudad de Guernica. La ciudad de Guernica fue bombardeada por aviones alemanes que lo que hicieron fue, por un lado, apoyar al bando sublevado y por otro lado, practicar con sus bombas en una sociedad civil. Significa que no estaban tirando bombas a los militares españoles, estaban tirando bombas sobre personas, niños, mayores, hombres, mujeres desarmados que vivían una vida normal en Guernica, y tiran las bombas sobre la población. Esto lo vais a ver reflejado en el cuadro de Picasso, el Guernica, donde se ve claramente con un arte abstracto el horror que provoca las guerras y el horror que provoca este bombardeo en la ciudad de Guernica.
En 1937, a la vista de que los sublevados o los nacionales no pueden tomar la ciudad de Madrid, que es una ciudad en base republicana y que se está defendiendo bastante bien, lo que deciden es empezar a atacar el norte de España. El norte de España tiene en ese momento toda la industria, la siderurgia, la minería. Es decir, si tienes la minería y tienes la siderurgia, puedes armar muchísimas cosas. Entonces ya empezaban a tener las zonas rurales, donde estaba el campo, la comida, etc. Y empiezan a intentar dominar las zonas de industria, de sector secundario. Estoy hablando de los sublevados, ¿vale? Que van por ahora en esta posición. ¿Qué pasa? Que cuando están tomando el norte, que es donde está la industria, como os acabo de decir, pues lo que intentan es aislar a Cataluña, que era también otro de los lugares que no habían podido conquistar. Recordad, Madrid estaba sin conquistar y Cataluña la quieren aislar. ¿Qué sucede? Que está ahí la batalla del Ebro. La batalla del Ebro es una de las más importantes de la guerra civil. Sucede en 1938 y después de muchísimo tiempo los sublevados consiguen ganar la guerra. ¿Qué pasa en este momento? Pues que los republicanos que están viendo que están perdiendo la guerra se dividen en dos bandos. Y recordad, divide y vencerás. Abril de 1939. Madrid y Barcelona todavía eran dos ciudades que no estaban dominadas por los sublevados, que estaban todavía en mando republicano y estaban resistiendo hasta el final. Bueno, pues en abril de 1939 no pueden superar el empuje de las tropas sublevadas y caen. En este momento se acaba la guerra civil, pero ¿qué sucede ahora? Ahora vienen las consecuencias. Las consecuencias. Mirad, cualquier guerra, cualquier conflicto armado va a traer consecuencias desastrosas, cualquiera. Primero, a nivel político. Esto va a generar que se vaya a suceder después de la guerra civil una dictadura. Recordad que una dictadura es una forma de gobierno que significa que una sola persona manda sobre todas las demás, ¿vale? Para que lo entendáis bien. Entonces, esa persona era Francisco Franco, el general Franco. Era la persona que tenía el poder absoluto sobre todas las cosas. Y durante una dictadura tenéis que tener en cuenta también que no se puede pensar distinto, es decir, no se permite la libertad de pensamiento o de acción. Tienes que estar obligado a pensar como en la dictadura se dice que debes hacerlo. La economía. Comienza la escasez de alimentos, la gente se empobrece muchísimo. Hay imágenes tremendas de gente empobrecida durante la guerra civil, el final de la guerra civil y gran parte de la dictadura. Hay un nivel de pobreza enorme. Debido al conflicto armado, debido a la guerra, debido a las bombas, a los disparos, a todo eso, se van a destrozar muchas industrias, con lo cual vamos a entrar en una recesión económica muy grande. A nivel social, bueno, pues un montón de personas exiliadas, que significan que si había ganado el bando nacional o el bando sublevado, es decir, los franquistas, ¿qué hacían los republicanos? O bien se marchaban, o bien los fusilaban porque no estaban de acuerdo con el régimen de Franco. Entonces lo que hizo mucha gente fue exiliarse a otros países. Fundamentalmente mucha gente se marchó a Francia durante esta época. El total de muertos que hubo durante la guerra civil es importante que lo sepáis. Llegaron a 500.000 de personas fallecidas. A nivel intelectual fue una debacle. Es decir, muchos de los intelectuales de este país que eran republicanos, científicos, escritores, pintores, o bien fueron fusilados o bien tuvieron que exiliarse, no pudieron quedarse aquí. Muy bien, vamos a hablar ahora de la época franquista. Mirad, cuando los sublevados o los nacionales ganan la guerra civil, lo que sucede es que Franco va a ocupar el papel de dictador. Acordaos que una dictadura es esa forma política a través del cual una persona asume todos los poderes y lo hace de manera autoritaria. ¿Qué significa? Que si no te gustan, te vas. Es así de simple. Tienes que acatar todas las normas que esa persona ha decidido que tú hagas, ¿vale? Entonces, época de la dictadura de 1939, cuando se acaba la guerra civil, recordad en abril, a 1975. Cuando muere el general Franco. ¿Qué sucede? Que pasamos de haber tenido una democracia e incluso una república, es decir, sin rey que nos gobierne y que nos mande todo, una democracia, pasamos a una dictadura, ¿vale? Entonces esto tenéis que tenerlo muy en cuenta porque es lo más importante, que pasamos de ser democracia, un país demócrata. Recordad que una democracia es aquella forma de gobierno a través del cual el pueblo toma decisiones, pues por ejemplo a través de los partidos políticos o de los gobiernos. Entonces, ¿qué sucede? La Constitución que teníamos hasta entonces, y recordaréis la de 1812 porque la hemos trabajado, pero recordad que luego hubo algunas más,
La Constitución es aquel documento que habla de las leyes que rigen a los ciudadanos. Bueno, pues la Constitución se elimina. Los partidos políticos y los sindicatos, los partidos políticos son muy importantes tenerlos en una democracia porque reflejan la diversidad de pensamiento o de ideología que tiene una sociedad. Yo puedo pensar de una manera, tú puedes pensar de la otra, cada uno votamos a un partido y tenemos que llegar a acuerdos de alguna forma. Pues bien, los partidos políticos desaparecen. ¿Por qué? Porque todo el poder está sobre una sola persona, al ser un autoritarismo y una dictadura. Entonces, esa persona es la que decide. No hay más votaciones, ¿vale? Durante esta época nadie va a votar y no hay nada que votar, porque el dictador lo que tiene es que dicta las normas y lo que se acaba de decir, si no te gustan, tendrás que irte, porque aquí hay que acatarlas como se dicen. Con lo cual, esa sería la dictadura. Los estatutos de autonomía que hubo en Cataluña y en el País Vasco, recordáis que los habíamos visto, esos también se eliminan y se establece que el español sea la lengua única de todo el Estado español, teniendo en cuenta que en nuestro país tenemos varias lenguas y varios dialectos propios de cada una de las culturas, de cada una de las zonas en las que una sociedad vive. ¿Qué hay a cambio de todo lo que acabamos de decir? Bueno, pues en lugar de todo lo que acabamos de decir que se prohíbe, vamos a llegar a una concentración de poder. Ya os digo que no hay votaciones y no hay consejos de cortes, es decir, el jefe del Estado, el jefe máximo, que es Franco, no decide gracias a que tenga una serie de políticos que la mayoría de las personas han votado y que deciden que quieren que estén ahí para que los represente. No hay ningún tipo de toma de decisiones conjunta con otras partes de la sociedad, simplemente las toma el general Franco, que es el dictador de este país durante 40 años. Y empieza la censura. ¿Qué significa la censura? Pues que cualquier libro, película y teatro o cualquier manifestación artística que no estuviera de acuerdo o que dijera mínimas cosas que simplemente no estuvieran a favor de la dictadura, se eliminaban y se censuraban. Es más, si leías, escribías o consumías algún tipo de manifestación artística que fuera de acuerdo a la República, estabas en graves problemas. Vamos a hablar ahora un poquito de las etapas de estos 40 años, que son un montón, de dictadura. Entonces, para resumirlo un poquito, os voy a hablar de una primera y una segunda etapa. Una primera etapa que es la etapa de los inicios de la dictadura, los primeros años de esos 40 años de dictadura. Mirad, 3 causas fundamentales o 3 características fundamentales durante esos primeros años. Lo primero fue la represión, fue muy dura, la represión ante la gente republicana, que había sobrevivido a la guerra, que eran miles de personas que no habían podido marcharse ni exiliarse, porque pensad, tú tienes tu casa aquí, has vivido aquí, no tienes millones de euros, bueno, de pesetas en ese momento para irte, o de dinero, entonces te tienes que quedar. Así que había 3 opciones para esas personas. Una, la cárcel, se les encarcelaba, o se los fusilaba, o se exiliaban, como bien os acabo de decir. Así que no podían tener opción. Recordad que frente a una dictadura, la represión en los primeros años sobre todo suele ser muy, pero que muy dura. Un aislamiento frente a los demás países de Europa. ¿Qué significa? Pues que en el momento de estar en una dictadura, los países satélite de Europa, es decir, los que tenemos alrededor, la gente que nos puede apoyar o no, deciden no apoyar, en realidad, ¿vale? Entonces, muchos de los países no nos apoyaron. Nos dejaron un poco aislados porque no estaban de acuerdo con el régimen dictatorial que teníamos. Así que no intervinieron, pero tampoco nos ayudaron en nada, con lo cual no había exportación e importación, es decir, no entraban productos del extranjero. Además, el aislamiento fue bastante largo y bastante duro. ¿Qué sucede cuando un país se aísla y no pueden entrar productos de cualquier tipo del extranjero? Pues que hay una caída económica muy grande. Además, faltan alimentos de primera necesidad. Crisis económica, como bien os he dicho, y además, recordad lo que dije antes en el vídeo, las industrias caen, hay una hambruna muy grande, después de una guerra que se gasta mucho dinero en hacerla, pues queda una crisis económica enorme y entonces la gente estaba pasando verdaderas penurias económicas. Vale, pues habiendo dividido en 2 fases fundamentales para que entendáis un poco la dictadura de 40 años, ahora os voy a hablar de la segunda etapa, que surge a partir de los años 50. Recordad que la dictadura iba de 1939 a 1975. En 1950, o sea, ya habían pasado 11 años desde que había acabado todo y son muchos años para vivir una posguerra y una dictadura, que es muy duro. Bueno, pues comienza la aceptación internacional. ¿Qué significa? Pues que algunos países ya empiezan un poco a aceptar lo que estaba pasando aquí.
Sobre todo fueron Estados Unidos con que hubo ciertos acuerdos y la ONU. Empezamos a formar parte de la Organización de Naciones Unidas. En 1960 empieza a mejorar un poquito la economía, fundamentalmente a raíz del turismo. Se empieza a fomentar España como un centro o un lugar de turismo para el resto de países y el resto de sociedades de otros lugares. Entonces la gente viene a visitar nuestras playas, a visitar nuestros hoteles. Pues bueno, a partir de los años 60 fundamentalmente la economía mejora a raíz de ahí. Así que no debemos olvidar que aunque había una mejora económica, todavía socialmente estábamos bajo una dictadura. Desde 1970 a 1975 hay una oposición ya al régimen de Franco clara. Los sindicatos que estaban prohibidos empiezan a agruparse de manera clandestina, es decir, en secreto, para que no los pillen, porque ya, acordaos que si los pillaban los tenían que encarcelar. Y por otro lado, los estudiantes empezaron a manifestarse. De todas maneras, aunque hubiera habido una oposición, no pasó nada en realidad, porque la dictadura acabó cuando, en 1975, el general Franco falleció, con lo cual fue el único momento en que la dictadura terminó, y aquí empieza otra parte de la historia. Chao. O milicias, o... La verdad es que... Bueno, en fin, consecuencias. Todo el nivel intelectual de este país, pues baje. A los represiados, la gente que estaba... había tres opciones.